temprano, anoche fue puesto a circular el libro Balaguer visto por un psiquiatra, sus 3 vidas. Aquí tenemos el honor de tener al autor de la obra, el doctor José Miguel Gómez, nuestro psiquiatra. Doctor, buen día, doctor. Buenos días, feliz. Y felicidades por esta puesta en circulación. Sí, fue una noche. Yo quiero agradecer a la gente que repletó, que llenó el salón, a Juan Daniel Barcárcel, el historiador, por la presentación que hizo del libro, a Romero Peralta, a Rafael, el periodista y director de la biblioteca, que también dio unas palabras, y a Emilia Pereira como presidente de los escritores, y a José Luis Rojas, un brillante periodista y amigo que condujo todo el... Fueron mucha gente. El libro se agotó, está en el más vendido encuesta, hay que tirar la segunda edición ya, para la Feria del Libro. Qué chulo. Ya lo voy a presentar en Estados Unidos y en Puerto Rico. Es una historia especializada, es algo que la gente no conoce y de verdad que allí la gente va a entender y va a conocer a Balaguer. Bueno, también da las gracias a Xiomara Herrera, hija de Balaguer, que hizo presencia en el acto, y algunas amistades cercanas de Balaguer que estuvieron allí. Muchos fueron con el objetivo de conocer el libro y saber cuál era mi opinión, pero aquí estamos. Xiomara, gracias a ustedes por darme el espacio también. Xiomara se conoce poco. Sí, Xiomara vino a saber que era hija de Balaguer ya en la adolescencia, pero al final Xiomara trabajó en la biblioteca personal de Balaguer, trabajó en el Palacio con Balaguer y se casó siendo Balaguer presidente, aunque Balaguer no fue a la boda, y tuvieron una relación más cercana. Balaguer, con quien socializó, de los 11 hijos que tuvo, fue mucho más con César Mayén, con Ablesi Castillo y con Carmencita Solís, que eran los que iban los domingos a la casa y eran los que doña Emma era la encargada de hacer la festividad. Los demás ya no estuvieron tan cercanos a la casa. 11 hijos. 11 hijos con 9 mujeres diferentes. Con 3 mujeres diferentes. Con 9. 9 mujeres. Ah, pero un cemental el doctor. Miren el cuadrito aquí. Sí, ese es el genograma. Para que ustedes tengan una idea. La primera línea se corresponde con todas las damas con las que tuvo descendencia Joaquín Balaguer. Sí. El problema... No se va a ver, flaco, difícil, ¿verdad? Pero correcto. Bueno, es para que ustedes se hagan un cuadro mental. La tía Emma, usted dice que era que lo recibía. La tía Emma... Pero usted menciona que Balaguer en ocasiones le pasaba la mano por la cabeza. Sí, Balaguer iba, ese era un gesto jugaba un ratito, le pasaba la mano y se iba. Y doña Emma le decía, es que el hito está muy ocupado, comprendan eso. Pero quien se encargaba de la afectividad, de la relación cercana, era doña Emma. Balaguer no asumió la paternidad de esos hijos, no los registró, no le dio el apellido. Como tampoco ahí se registra, no se conoce que Balaguer tenía un hermano, que no era el único varón, ¿verdad?, de la familia. Gilberto. Tenía a Gilberto Balaguer en Santiago, pero nunca lo mencionaron, nunca lo establecieron, ni lo vincularon, ni le crearon apego ni sentido de pertenencia a la familia. De esa vida secreta, de esa intimidad, es la que estoy hablando en todo el tránsito de la vida del presidente Balaguer. Me gustaría, doctor, preguntarle, esto es una pregunta un poco capicúa. ¿Cómo se evalúa psicoanalíticamente a alguien que no está vivo? Lo digo porque, claro, cualquiera podría decir, bueno, pero incluso hay referencias de cómo se hace esto, debe haber alguna técnica, ¿se puede hacer con rigurosidad? ¿Sí? Sí, mira, esto es una psicopatobiografía. Psicología, personalidad, ¿verdad? Biografía, pato de enfermedad, y se puede hacer, yo me tomé, bueno, es mi segunda psicopatografía, la primera fue Trujillo, visto por un psiquiatra. Cuando uno va a hacer una psicopatobiografía, uno primero hace un levantamiento bibliográfico. Es decir, usted tiene que leer todo lo que se ha escrito de esa persona, bueno, malo, cercano, distante. Usted tiene que ver los programas de televisión donde acudió para ver cómo gesticulaba,
cómo hablaba, los discursos. Usted tiene que ver las entrevistas y lógicamente con Balaguer leer toda la escritura, la poesía, los libros de historia, de literatura, lo que había escrito Balaguer. Y luego pasa a una segunda fase, que es hacer un levantamiento de contacto donde usted entrevista a la familia o entrevista a los cercanos, a los que trabajaron, o entrevista a historiadores, sí, o cruza informaciones bibliográficas. Lo tercero es que tiene que leer todo un levantamiento bibliográfico que tenga que ver con el contexto histórico, cultural, social donde se desarrolla la personalidad. Y lógicamente, si la persona está viva, entrevistarlo, pero cuando no está viva, acostarlo en el diván es entonces sacar. Y ahí es que me valido de entonces tú sacar lo que es el temperamento de esa persona, el carácter, los rasgos de personalidad, cómo funcionaba, las decisiones que tomaba. Y con Balaguer fue difícil. Con Trujillo a mí me fue más fácil porque Balaguer tenía una compleja personalidad y había que estudiarlo, pero mi condición de psiquiatra, de psicoterapeuta, no me permite juzgar, no me permite discriminar, rechazar. Entonces tenía que hacerlo de forma objetiva, sin las pasiones, poner el personaje como era, cuidar los detalles de no psicopatologizarlo, ni ponerlo en los extremos. Y entonces ahí me tocó mucho, y ahí incluso, lo voy a decir acá, me tocó pelearme con algunas personas que pude entrevistar. Por ejemplo, yo tuve diferencias con Álvarez Bogar porque entendía que Balaguer le había pedido perdón y yo tuve que decirle, bueno, Balaguer no tenía la característica, la personalidad de pedir perdón. Balaguer al final, todavía en la ancianidad, en la vejez, no se arrepintió, no pidió perdón, no pasó la antorcha, no dejó relevo. Con Balaguer murió el partido, con Balaguer murió todo. Entonces todo eso se va describiendo muy bien en la psicopatobiografía. ¿Qué tiempo le tomó el proceso, doctor? 7 años y algo. Yo tengo más de 7 años hurgando en todos los documentos, los papeles de Balaguer, tanto en el Archivo de la Nación, en revistas, periódicos, leer todos los libros. Fue mucho trabajo. Balaguer tenía unos ataques, unos arranques de ira, pero en lo fundamental era un hombre calmado. Yo le llamo taimado, maquinador. ¿A qué se debe eso? Esos exabruptos. Balaguer hasta golpeaba dirigiéndose al país en una mesa. Esa era la parte, Nelson, que la gente, los cercanos, los adversarios, los opositores de Balaguer no entendían y no comprendían. Cómo este hombre tímido, huidizo, callado, introvertido, egocéntrico, flemático, cómo de pronto ese hombre podía ponerse colérico, dar un manotazo, con la diferencia que Balaguer sabía cuándo daba el manotazo, para qué daba el manotazo, cuándo lo daba, dónde lo daba, a quién lo daba y qué mensaje quería dar. Entonces tenía una combinación entre el temperamento colérico sanguíneo, porque era muy trabajador, el flemático y el melancólico. Y tenía un carácter, y tenía una inteligencia emocional que le permitió, y aquí es donde hace el libro la acotación de cómo Balaguer hizo el tránsito, de convivir 31 años de la dictadura de Trujillo, manejarse, como se manejó al lado del jefe, y Balaguer manipuló a Trujillo. Trujillo lo asesinaron y no conoció a Balaguer. El único de ese grupo que conoció a Balaguer realmente, lo olfateó muy bien, fue Johnny Aves. Johnny Aves García, el psicópata que le limpiaba los enemigos a Trujillo. Johnny Aves decía, Balaguer no es de fiar, Balaguer no es de nosotros, aunque está con nosotros. A ese enano algún día lo siento en la silla eléctrica
Y Johnny Abe decía, Balaguer es de Balaguer. Y ahí era que Balaguer confundía a Trujillo cuando las 3 veces que Trujillo lo impeló y le decía que buscaba, que quería, porque todo el que estaba al lado del jefe quería algo. Bueno, pero Balaguer supo manejarse, pero Balaguer supo manejarse con la oposición. Fíjate que Balaguer hace el tránsito de la destrujillación del país, pero Balaguer se monta después de la Revolución de Abril. Balaguer en la crisis del 78, no es el mismo Balaguer del 66 al 78, los 12 años duros de gobiernos que hizo, esos 12 años, ¿verdad?, de los incontrolables, de la banda colorada, de Como Núñez y Ramón Pérez Martínez y Pérez limpiaron todo el proceso de confrontación ideológica. Bueno, pues no es el Balaguer del 90, del 94. Y ese tránsito de cómo manipuló y hizo que los adversarios volvieran al balaguerismo. Fíjate que un personaje como Ramón Perelló, que caminó el país diciendo Balaguer muñequito de papel. Ramón Lorenzo Perelló. Bueno, terminó siendo asistente personal de Balaguer y ministro de Balaguer. Y así pasó parte de la izquierda. Y así pasó parte de los conservadores. Eso lo hago en el libro desde el punto de vista de las habilidades, de la inteligencia y la destreza que tenía Balaguer. No sé si usted encontró o desarrolla la fase del Balaguer mítico. Él se consideraba un instrumento del destino, incluso así lo manifestó más de una ocasión. Él se decía, y Balaguer pensaba que era un destinista y un destinista crónico. Sin embargo, cuando yo hice la revisión de lo que es la característica de la ideología del destino, de los destinistas, te dice algo: nadie es destinista que maneje el libre albedrío, que elija lo que quiere ser, planifique, trabaje y provoque y crea las circunstancias para tomar decisiones. Entonces no era destinista nada. Ahí es que yo digo taimado y calculador. Hay una contradicción ahí, entonces. Pero era tan hábil y conocía tanto la psiqui del dominicano que ese hombre culto, intelectual, era al mismo tiempo supersticioso. Manejaba el sincretismo mágico-religioso. Era el Balaguer que se llamaba devoto de la Virgen de la Alta Gracia, del Sagrado Corazón de Jesús de Venezuela, del santo, el médico José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández. Sí. Sin embargo, es el mismo Balaguer que va a San Juan y en pleno meeting, antes de desmontarse y llegar a la casa del gobernador o del síndico, donde Balaguer se desmonta en la casa en Pedro Corto de Mamá Bona, la bruja y clarividente de Pedro Corto de San Juan. Pero es el mismo Balaguer que va a la clarividente y a la bruja de Luciana en Barahona. Y es Luciana que le dice que debe de hacer el gobierno del niño, y de ahí sale diciendo que él va a hacer el gobierno del niño. Es decir, Balaguer tenía esa capacidad de sintonizar y de conectar con ese sincretismo cultural, pero uno dice, ¿qué hacía Balaguer con 2 enanas en la puerta de su casa y con 2 perros? Y cuando tú lees toda la cultura grecorromana, te dice que las personas que tienen enanos y tienen perros es una manera de que el mal no le entre y que la maldad se quede fuera y no le entre. Hasta ahí llegan las supersticiones. Una cosa, doctor, aquí yo estoy revisando mientras usted conversa algunas páginas de su libro para que la gente que nos está viendo sepa, ¿no? En principio lo pueden conseguir no solamente en librería. ¿Cuesta? ¿Digital está? No, está en todas las librerías del país. Pero vamos está a agotado, pero hay encuestas todavía, doctor. Vamos a llevarlo a Amazon. Vamos a ponerlo. Vamos a llevarlo a Amazon. Para que ustedes tengan una idea, miren lo que dice esto. Joaquín Balaguer era un político de los pies a la cabeza, a tiempo completo, sin vacaciones, sin retiro y sin jubilaciones. Aún en los tiempos más difíciles, ya sea por exilio, por perder elecciones o por una enfermedad como la ceguera, aún así continuaba en la lucha por el poder. Y usted dice, ¿qué es la adicción? ¿Qué le caracteriza? ¿Qué limitante tiene? La adicción al poder entra dentro de las adicciones, comportamientos de Joaquín Balaguer. No tomaba alcohol,
No fumaba, no usaba drogas, no tenía conductas lúdicas, ni compras compulsivas, ni era adicto al sexo, ni a la tecnología. Era adicto al poder. Esa fue la única enfermedad que descubrí, que identifiqué en Joaquín Balaguer. Era una adicción al poder. Vivió para el poder era su nutriente, era su oxigenante. Y hizo todo lo que tenía que hacer, o sea, políticamente incorrecto o moralmente incorrecto, sí le daban los resultados. Aunque personalmente era una persona honesta, pero siempre se dedicó a trabajar para el poder. Y celó por el poder. Y anuló personas por el poder en términos políticos. Controló personas por el poder político. Y al final de su vida, aún viejo, ciego, con flebitis, con dolores, con limitaciones, no se jubiló, no se retiró. Y le cerró el camino a Jacinto Peinado, le cerró el camino a Peña Gómez, le cerró el camino a Álvarez Bogar, manipuló a Vox, a Peña, manipuló a Lora, a Víctor Gómez Vergés, a Álvarez Bogar. Es decir, todos los adversarios políticos, Balaguer los manejó. Ahora uno pregunta, ¿por qué en la República Dominicana la oposición no pudo controlar a Balaguer? ¿Por qué no se pudo anular políticamente a Balaguer? ¿Por qué si él hizo con los demás no lo hicieron con él? Esas habilidades las tenía. Y no era que era un santo, ni un dios, ni un diablo. Ahí lo describo muy bien con los rasgos de personalidad que más lo ayudaron. El Balaguer que era obsesivo, que no era en la adultez. Cuando tú ves la descripción que hace la madre de Balaguer, desde chiquito no se quitaba un saco y una corbata. Iba a Río con el grupo a bañarse con saco y corbata y no entraba al río y se quedaba leyendo en una piedra. En Santiago lo describe desde el grupo el Balaguer adolescente que no bailaba, que no bebía, que no iba a fiesta, como lo hacían los muchachos de la época, y que solamente se reunía a hacer literatura o a leer poemas. Entonces yo pienso que el tránsito era el mismo Balaguer de la coherencia desde la adolescencia. Lo busco en la familia. En la familia. ¿Por qué no se casó Balaguer? ¿Por qué no reconoció a los hijos? ¿Por qué Balaguer manejaba a los adversarios, controlaba personas? Entonces todas esas cosas en el libro es que las voy transitando una por una hasta llegar a la vida secreta de Balaguer. Esa parte de la familia, doctor, es interesante porque parece como una contradicción, y yo creo que usted más o menos lo plantea así, que él viene de una familia tradicional, o sea, con padre presente, su madre, sus hermanas, que en algún momento fue como la figura paterna de parte de las hermanas. Entonces, es como una contradicción que esa persona criada en ese ámbito, cuando le toca, no ejerce el rol de padre, tiene un desapego a los hijos, lo que entendemos que son hijos de él, porque nunca lo reconoció, ni siquiera se hizo, nunca hubo un reclamo de alguna prueba de ADN. O sea, no hay una contradicción entre de dónde viene y en lo que se convierte, en el aspecto familiar estoy hablando. Sí, muy interesante, muy buena la pregunta, porque eso se explica muy bien en la familia. Venía de una familia nuclear, ¿verdad? Sin embargo, fíjate que cuando tú tienes una sanidad en la relación del vínculo con la madre o el vínculo con el padre, y son tus referentes, tú tiendes a imitar, a reproducir el contexto sociocultural de la crianza que tú tuviste. Y ahí es que está la trampa, ahí es que está la ambivalencia emocional y afectiva y de la identidad con la figura de la madre y del padre desde el punto de vista psicodinámico. Balaguer simbolizaba, tenía a su madre como su referencia de su vínculo primario. Sin embargo, en esa identidad, el rol que le asignó y le ocupó y socializó con la familia y lo identificaron, también lo anularon a él mismo. Fíjate que entonces hace una proyección hacia la figura de la madre y hacia la figura de las hermanas como la familia
filial de él, sin embargo, no puede él reconocer y validar a la mujer. Es el Balaguer que se enamora y tiene 10 años de amores con Gracita de Castro Mejía. Y Gracita de Castro Mejía, después de más de 10 años de amores, siendo el canciller en Colombia, se desespera y coge el anillo, la foto y los documentos, las cartas y la poesía, y va a Santiago y se le entrega a la familia porque ya se estaba haciendo vieja, entrando en edad, y Balaguer no se decidía. Pues lo mismo pasó con Lucía, que escribió la canción Lucía y la poesía, pero no se le declaró nunca a Lucía Brugal. O amó mucho a Nati Vega, pero tampoco se le declaró, se casó. Balaguer no era lexitímico en términos de no interiorizar afecto, apego con la mujer. Entonces, todas las mujeres que tenía no eran las mujeres que Balaguer enamoraba o conquistaba, eran las mujeres que Lluver, el general, o Polanquito le llevaba, y quien la discriminaba si le gustaba o no le gustaba era Pérez Bello. Por eso hablo de los desahogos sexuales de Balaguer, no de la sexualidad que no asumió, que no tenía. Pero por el otro lado, tenía esa ambivalencia también con la figura del padre. Fíjate que Balaguer tuvo 2 confrontaciones importantes con la figura del padre. Y eso lo marca también. Y tú lo puedes leer en ese libro, en Tebaida Lírica, el resentimiento y el rechazo a la figura del padre. Porque el padre de Balaguer, cuando Balaguer tenía 14 años, que no se describe tampoco, que es en este libro que se habla, ¿quién sabe en el país que Balaguer tenía un hermano que se llamaba Wilfredo Balaguer, hijo de Osema de Castro, de Santiago, de Puerto Plata? Sin embargo, fíjate que Balaguer es mayor que su hermano y nunca lo mencionaron, ni lo vincularon en la familia, ni lo reconocieron, ni lo validaron. Y eso marcó también a Balaguer. Entonces, ahí viene el problema de la falta de vinculación de la paternidad. La familia que Balaguer asumió, con la que se identificó, para la que vivió, fueron sus hermanas y su madre. Esa fue su única familia. Por eso Trujillo le decía, ¿y usted por qué no se casa, doctor? Y Balaguer le contestaba, ¿para qué me voy a casar si tengo 5 mujeres en mi casa? Bueno, ya que te menciona a Lucía, ese viejo amor, ahí hay un Balaguer tierno, tan lánguida, tan leve y tan sublime, en una flor, debía de haber nacido. Sí. Yo te menciono la Tebaida Lírica. Sí. Y el Balaguer político, ya para terminar, el doctor, un hombre pragmático, pero parece que él se le llevó a lo clásico. Mira, no solamente se le llama Maquiavelo a Fouché, y era un intelectual, pero evidentemente en el capítulo 4, capítulo 5, lo dedico a la personalidad y al liderazgo de Balaguer. Cuando yo escribí la parte del liderazgo de Balaguer, me di cuenta que Balaguer no fue un líder transformador que asumió cambios drásticos para marcar generaciones o para marcar país. Balaguer fue un redefinidor, un líder autodirigido, resiliente, que manejó cada circunstancia que tuvo, pero que lo importante era mantenerse en el poder. Y evidentemente fue 5 veces presidente, gravitó en el país por 70 años, por los 31 de Trujillo y lo que él vivió. Fue un político de cuerpo a la cabeza, logró lo que quería, hizo grandes aportes, también hizo grandes contradicciones. Balaguer organizó todo un movimiento para mantenerse en el poder y cuando las circunstancias se lo determinaron, Balaguer utilizó, igual que Fouché, los hombres grises para dividir, para controlar, para anular personas. Balaguer supo reprimir, como lo utilizó Trujillo con la 42 y el CIN, utilizó la banda colorada y utilizó también la forma de cómo mantenerse en el poder. Sin embargo, de esa represión, de esos asesinatos, de esos crímenes, de esos 12 años que él llamó los incontrolables, los insaciables, como Balaguer manejó las Fuerzas Armadas, la dividía,
los ponía enemigos y los contradecía, cómo Balaguer manipulaba. Bueno, fue el Balaguer que llevó a Wessing a la televisión y dijo, helo ahí, un golpista intermitente, impenitente. Bueno, pero después él mismo lo lleva a ser secretario ministro de las Fuerzas Armadas y la gente no entendía esos movimientos. Entonces yo pienso que como político, siendo conservador, hizo el tránsito, se redefinió, hizo la resiliencia social en términos políticos y logró lavarse la imagen y maquillarla tanto que fíjate que terminan los opositores de izquierda y de derecha nombrándolo como padre de la democracia en el Congreso y cómo la parte de la izquierda se fundó al Partido Reformista, como mucha gente que fue opositor de los 12 años terminó siendo balaguerista. Ahí tú tienes una lista que da en el libro de todo el que se fue con Balaguer. Balaguer manejó la gratitud es invisible y eso lo hizo como político. Y al final para el cierre, cuando se produjo el Frente Patriótico, ¿lo recuerda? Que llegó a la casa Mota Ruiz, el que puso el letrero en la puerta, que nadie aspire hasta que Balaguer respire. Lo que diga Balaguer era lo que diga Balaguer. Mota Ruiz le dijo, presidente, terminamos mal. Le entregamos el poder a los comunistas sin saber lo que iban a hacer, partiendo de que se creía que el PLD era comunista. Y Balaguer hacía silencio y volvió, y a la tercera vez que dijo, presidente, entregamos el poder a los comunistas. Balaguer tiró el sombrero, hizo un pique como hacía, y dijo, dale tiempo a esos muchachos para que tú veas si van a ser comunistas. ¿Terminaron siendo comunistas? No. Balaguer los conocía la psique del dominicano, conocía el tránsito y por eso decía, si quieres conocer a Nandito, dale un carguito, para que tú veas cómo cambia el pellejo, cómo cambia la figura, la identidad, la ideología. Conocía esa psique. Ya estamos para la segunda edición. Sí, vamos a tener que tirarlo. Pero está en cuesta todavía. Está en cuesta, quedan algunos, vayan a cuesta a adquirirlo, pero va a estar en la Feria del Libro y yo voy a dar unas 2 conferencias en la feria y voy a firmar el libro en la feria. Qué bueno, doctor. Gracias por Gracias, buenos días a ustedes por el Gracias por espacio. darnos además la primicia. Sí, no, eso es así. Gracias. Bueno, así saludó usted anoche. Anoche, sí. Eso, medio oriental, eso. Medio de afecto, no de afecto. De afecto, como el abrazo. Afecto. Ahí Gracias. pasamos mientras tú estás hablando alguna fílmica de Muchas gracias, gracias por el apoyo, gracias. Bueno, estamos Esta es mi contando. casa, esta es mi casa. No, lo estamos demostrando que es así. Gracias, doctor.